Vamos a comenzar nuestra predicación en la carta a Timoteo. Es segunda de Timoteo, capítulo 3. Y esta predicación la titulé Tiempos peligrosos. Cada que van pasando los años aquí en este mundo, los tiempos se están acortando y los tiempos son más difíciles y más peligrosos para todo el mundo entero, ¿sí? O sea, son tiempos, si nosotros como iglesia no nos levantamos, si no entendemos y aprendemos de lo que Él nos trata de enseñar para que nosotros seamos, ahora sí, la fuente de vida para aquel que no lo tiene, esos mismos tiempos peligrosos van a llegar a nosotros como iglesia. Y vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En otra versión dice que vendrán tiempos peligrosos. O sea, difíciles y peligrosos. No es nada fácil, no es nada sencillo. Que conforme vayan pasando los meses, los años, estos tiempos se van a ir poniendo más difíciles y van a ser tiempos más peligrosos. ¿Por qué? Porque la humanidad está creciendo, el mundo entero se está desenfrenando y todos comemos, todos queremos tener poder, todos queremos tener una posesión, pero nadie quiere tener y tomar el compromiso. Por lo tanto, todas las cosas se van acortando. En tiempo de nuestra niñez había muchos terrenos. Los terrenos estaban baratos, ¿sí? Y conforme han ido pasando los años, todo se va reduciendo, todo se va encareciendo y todo se va poniendo más difícil. Así es la vida, mi amado, aquí en este mundo, ¿sí? Si nosotros no nos tomamos y nos agarramos de Jesucristo, estos tiempos difíciles y peligrosos de los cuales Pablo le estaba diciendo a Timoteo, van a llegar a nosotros. Si nosotros no entendemos el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Dice el 2, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Pablo estaba alertando a Timoteo que ese tipo de personas con ese tipo de conducta estarían dentro de la iglesia, ¿sí? Y hoy en día que han pasado siglos y siglos y siglos y siglos, viene a ser lo mismo hoy en día, ¿sí? Con diferentes personas, diferentes generaciones, pero a final de cuentas es lo mismo. Cosa que no debería de ser así, porque si en un principio cuando Pablo le estaba alertando a Timoteo que había tiempos peligrosos y nosotros como iglesia si tenemos 20, 30, 40 años en el Evangelio, tiene que haber un cambio, una renovación y una transformación de cada uno de nosotros. Por lo tanto el mundo debería ser mejor, pero vemos que no acontece así, ni en la iglesia está pasando así. Y la causa es por no honrar a nuestro Señor. Porque están dentro de la iglesia, pero están en el libertinaje, caminan en el libertinaje, ¿sí? Viven en la inmundicia. Y la persona que vive en la inmundicia no puede agradar a nuestro Señor. O sea, dejas el mundo para agradar a tu Dios. ¿O no agradas a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Y en vano es que estemos aquí metidos en una iglesia sentados diciendo que somos cristianos, cuando este tipo de comportamiento no deben de estar en la iglesia de Jesucristo. Llena, dice, no que está vacía, no, dice llena de egoísmo. Personas egoístas están dentro de la iglesia, ¿sí? Que dicen, hola hermano, pero no están llenas de Jesús,
Porque si dijera llena de Jesús, estarían llenas del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando que están llenos de egoísmo y avaricia. ¿Sí? Personas avariciosas que quieren enriquecerse a costillas de estar hablando y predicando la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando su palabra nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Y el estar trabajando es con nuestras manos. Yo no estoy trabajando, estoy hablando. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que saber discernir una cosa de la otra. Pero hay mucha iglesia que está dormida y la tienen dormida. Por eso Pablo les decía a la iglesia de Éfeso, despiértate y levántate de entre los muertos, porque así los tienen, ¿sí? Dormidos como el mundo vive. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Una persona que está ahí, duro y dele, duro y dele. Siempre las personas que no tienen la verdad, siempre tienen este tipo de conducta y de comportamiento. Y no tienen la verdad porque no tienen a Jesús. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y todo ese tipo de personas con ese tipo de cualidades y comportamientos van a llegar esos tiempos peligrosos sobre sus vidas. ¿Sí? No porque nuestro Señor lo quiera, no. Porque la iglesia no ha entendido y comprendido que nosotros debemos de vivir en santidad. Porque la ley la estableció nuestro Señor para aquellos que la transgredían. Porque si no hubiera ley, no hubiera pecado, mi amado. ¿Sí? La ley fue establecida para aquellos que la transgredían y se constituían pecadores y enemigos de nuestro Señor. Vino Jesús, ahora no, esa ley queda a un lado, pero sigue vigente, porque si nosotros transgredimos las leyes, somos pecadores y por eso vamos a ser enjuiciados en el tribunal de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Todos vamos a comparecer ante el trono de la gracia, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a haber excepción de personas. Así que mejor tomemos decisiones, mis amados. ¿Sí? Dice, desobedientes a los padres. Primero nuestro Rey. Él es lo primero en todo, nos enseña su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tu mente, tu alma, con tu corazón, con todo tu ser, de los pies a la cabeza, mi amado. Que sea Él el primero en todo. ¿Sí? Porque es ilógico que estés honrando a tu Padre aquí en la tierra cuando no estás honrando a tu Padre. Cuando no estás obedeciendo a tu Dios que está en el cielo, quieres obedecer a tu Padre que está en la tierra. No, nuestro Dios es un Dios de orden. Y en la medida que tú obedezcas a nuestro Rey que está en el trono de la gracia, vas a obedecer a tu Padre y vas a saber discernir lo bueno de lo malo. Cuando te diga cosas que hagas mal, no las vas a hacer. ¿Sí? Vas a hacer lo que tú crees que está bien delante de nuestro Rey. ¿Sí? Y cuando no, tenemos que exhortarlo también. ¿Sí? No podemos dejarnos manipular porque sea mi padre o porque sea mi madre. Tampoco. ¿Sí? Porque conoce la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Dice el 3, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Enemigos de todo lo bueno. Enemigos de Dios, mi amado. De ese tipo de personas hay multitudes y millones aquí dentro. ¿Sí? Y Dios no se equivocó en nada. Y por eso le estaba diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado, Timoteo. Tienes que avivar el fuego del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes una relación y una comunión, esos tiempos que lleguen a la iglesia en la cual tú estás hablando y predicando del Evangelio del Reino,
No vas a tener, es una mente ejercitada y te van a envolver en sus engaños, en sus mentiras. ¿Por qué? Porque había judíos legalistas que querían meter lo de la ley en lo de la gracia del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a saber discernir las cosas, las buenas de las malas. Pero hay multitudes y millones que aquí están dentro de una iglesia y que son libertinos, que se constituyen enemigos de nuestro Señor. Enemigos, dice la palabra, enemigos de todo lo bueno. Nuestro Señor hace todo lo bueno, todo lo agradable y hace todo lo perfecto. No se constituye enemigo mío, no, de nuestro Señor. Y aún estando dentro de una iglesia sentado y diciéndose que es un cristiano, cuando en su persona hay argumentos, mentiras y artimañas de Satanás. Por eso nosotros tenemos que estar al 100%. Y la palabra nos enseña, por eso Pablo dice, hay que orar, velar. ¿Sí? Hay que orar, velar sin desmayar. Cada día, cada mañana. Y el Espíritu Santo nos revelará lo por venir. No el presente, el futuro, mi amado. ¿Qué es lo que hay en el corazón de tal o cual persona? Si realmente son amadores de Dios o son amadores de todo lo malo. Pero si estás dormido, no vas a poder discernir nada. Y esa era la exhortación de Pablo a Timoteo, que todo ese tipo de gente iba a estar aquí dentro de la iglesia. En el mundo ya sabemos que están. Pero es una tristeza y una vergüenza que se digan ser cristianos con ese tipo de actitudes y comportamientos. Dice el 4, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Fíjense nada más, cada una de las características que nuestro Señor nos está enseñando de todo ese tipo de personas con ese comportamiento y esa conducta, con ese mal hábito, no yo puedo decir que es un buen hábito, que han sido gobernadas y que son guiadas por el reino de las tinieblas. No puedo decir que son guiadas por el Espíritu Santo, porque su palabra me enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, mi amado. ¿Sí? Más amigas del placer, del deseo de tu carne, de la inmundicia, del libertinaje, del alcohol, de la droga, del adulterio, del robo, de la mentira, de todo lo que el mundo te ofrece, mi amado. ¿Sí? Que de Dios. O sea, nuestro Señor lo tienes al último. Estás aquí para supuestamente cumplir. Pero que haga la voluntad de Dios no la haces. Porque si hacemos la voluntad de Dios, Él va a hacer nuestra plenitud. Y aquí estamos para llenarnos de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Hay gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, y sus bendiciones nos alcanzan. No dice que un momento no es, son para siempre. Sus bendiciones vendrán del norte, del sur, del este. Él sabrá cómo le va a hacer para bendecir el fruto de nuestras manos, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sagrado, mi amado. No podemos regalar nuestro trabajo, ni debemos regalar nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sagrado. ¿Sí? Porque ¿quién va a trabajar de gratis? ¿Qué vas a comer? Tenemos que trabajar y tenemos que comer del fruto de nuestras manos. Cada una de las cosas nos las enseña nuestro Señor. Y en el 5 nos da la clave y nos da la respuesta a todo ese tipo de personas con ese tipo de actitudes y comportamientos erróneos, ¿sí? Por eso Jesús le decía, ¿por qué erráis a todos esos religiosos? ¿Por qué erráis ignorando las qué?
¿Por qué erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué? Porque no tienes una relación, porque no tienes una comunión, porque no tienes al maestro de maestros que te va a enseñar, que te va a preparar y te va a capacitar. Tienes a un hombre que va siguiéndolo, no tienes a Dios por primer lugar. Dice el versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. O sea, de lejecitos, mi amado. De lejos, no te metas. Tenemos que mostrar el amor de bendiciones, sí. Pero que comparta mi vida, para que comparta mi tiempo con esa persona. Yo tengo que aprender de su palabra. ¿Sí? Tenemos que reflejar nuestro testimonio a través de nuestro comportamiento. No a través de estar hable y hable y hable, no. ¿Cuál es tu vida? Realmente, ¿cuál es tu vida? No aquí en la iglesia, en tu casa, en cualquier lugar donde vas. ¿Realmente tu vida está consagrada para tu Señor? ¿O nada más vienes a aparentar que eres un cristiano y cuando sales allá afuera a la calle eres un libertino, el peor que aquellos que están en el mundo? ¿De cuáles eres? ¿De los que quieren aparentar que tienes a Jesús? ¿Que están llenos de hipocresía? ¿Llenos de mentira? Mi amado, no te engañes. ¿O no permites que Satanás te siga atrapando y te siga engañando? Renuncia a todo lo malo, a todo lo vergonzoso, para que nuestro Señor, que es luz, empiece a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Y para que puedas ver como nuestro Dios ve, como puedas pensar como nuestro Dios piensa, y puedas visualizar la gloria de nuestro Rey. Nosotros tenemos que tener un testimonio donde quiera que andemos, reflejando a Jesucristo. Mejor es estar callado. Mejor es estar callado, ser prudente, ser sabio. ¿Sí? Guardar nuestra boca, que estar hable y hable y hable, sin ningún fundamento. ¿Sí? Y que a final de cuentas esté reprobado con tus acciones y tus hechos. ¿Para qué tanto hablar? Mejor guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Pasemos a Santiago capítulo 4. Y esos tiempos peligrosos siempre ha habido, pero van de mal en peor. Cada día es más difícil sustentar una familia, ¿sí? Vivir en armonía una familia. Si no tenemos a Jesús, cada día va a ser más difícil. Para todas las cosas, para establecer un orden en nuestro hogar, para establecer un trabajo. Sin Él, nada podemos hacer. Por eso es fundamental, no es importante, es fundamental, ¿sí? Obedecerlo y servirle a Él. Porque de esa manera nosotros podemos entender y comprender que de esa manera vamos a recibir su bendición y vamos a recibir su protección. ¿Sí? Porque sí queremos todo lo que necesitamos, pero no queremos hacer nada de lo que Él nos demanda. O sea, esta carne es tan rebelde porque no tiene una relación y una comunión. ¿Sí? Su alma está vacía y por eso su carne la gobierna. En Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si usted no se somete a la voluntad de Dios, no espere que puede usted soportar los ataques de Satanás, mi amado. ¿Sí?
Cada ataque que venga de Satanás a su vida, lo va a hacer caer, lo va a hacer tropezar, o lo va a hacer como Él quiera. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar bajo sujeción, bajo su autoridad, ¿sí? Porque somos sus servidores. Y si nosotros queremos hacer su voluntad, tenemos que pedirle que nos enseñe el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener una relación y una comunión con su Hijo Jesús. Para no hacer lo que nosotros queramos, para hacer lo que Él nos está enseñando y demandando. Si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo, y dice su palabra que Él huirá de nosotros. Si nosotros no estamos en sujeción a la voluntad de nuestro Dios, nosotros nada podemos hacer. Por eso hay multitudes que están aquí dentro de la iglesia y Satanás los trae como trapeadores. ¿Sí? Los trae como carlangos viejos, ahí movidos de un lado para otro. ¿Sí? Porque no se someten a la autoridad de nuestro Dios. Y Jesucristo nos enseña bien claramente a través de su palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y en hebreo nos enseña que Él es nuestro hermano y que a través de Él entró al lugar sagrado, al lugar santísimo, y nosotros podemos entrar, podemos tener entrada libremente, ¿sí? Con acción de gracias, mi amado. Él rompió el velo, Él es el sacerdote de sacerdotes, en Él es el que tenemos que tener puestos los ojos, ¿sí? En el autor y consumador de la fe, y su nombre es Jesús de Nazaret. No es el que está hablando, no es el que está, es su palabra, mi amado. No se deje engañar, ni manipular, ni chantajear, ¿sí? Porque hay personas que están aquí que son controladoras, y esas no son obra de Dios. Lo están atando una vez más, cuando su palabra nos declara que Él nos hizo libres. Cuando su palabra Él nos enseña que por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Satanás tiene que huir de nosotros, porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Cuando vivimos en sujeción, mi amado, hay poder en la sangre del Cordero de Dios, el que quita todo pecado, toda mancha y toda arruga. ¿Sí? Por eso le dijo a los apóstoles, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo hay poder, mi amado. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Pura carne, puro libertinaje y todo este tipo de conducta y de comportamiento en lo cual nos está enseñando en su palabra. Examine su vida. Si usted tiene una de estas malas cualidades, renuncia a ellas. ¿Sí? Porque ni nuestro Señor lo va a tener en su presencia. Así de que cada quien tiene que tomar sus decisiones, y acorde a la decisión, usted podrá recibir su bendición o podrá seguir sobreviviendo, si Dios se lo permite. Dice el 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar su reino. Buscad su reino y su justicia, y lo demás será dado por añadidura, mi amado. Y no importan los tiempos que estén hoy en día, si son tiempos peligrosos, si son tiempos difíciles, si son tiempos de escasez, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Pastor de Pastores. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Si yo concibo y yo creo su palabra, esa es la que yo estoy viviendo. Yo no tengo que conformarme a cómo está viviendo el mundo, mi amado. Yo me voy a conformar a lo que Él me está enseñando, para estarlo viviendo y practicando. ¿Sí? Porque de la gente yo no vivo. Yo vivo
por su gracia y su misericordia. Y estoy aquí porque Él le plació ponerme aquí. ¿Sí? Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nosotros no buscamos su reino y su justicia, no espere que Él vaya a buscarlo, mi amado. Nosotros hay que entender la palabra, nosotros somos los necesitados. Y Él es la solución a cada una de nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Que no tienes trabajo, que estás... Él es el sanador de sanadores, Él es el doctor de doctor. Pues búscalo. Queremos todo a lo fácil. Hay que someter esta carne, mi amado. ¿Sí? Y esta carne solamente se va a someter a través de establecer tu altar con tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Sí? O sea, Dios no se equivocó nada. ¿Quién puede subir a su monte santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, mi amado. Fíjese la revelación de la palabra. Sí. Esto el rey David decía en los Salmos. Señor, ¿quién puede subir a tu monte santo? En el Salmo 24. Solo el de manos limpias y corazón puro. ¿Sí? Si nosotros queremos establecer un altar ante nuestro Señor, tenemos que primero limpiar y lavar nuestras manos, purificar nuestro corazón y restaurar nuestra relación, para que de ahí en adelante nuestra vida sea diferente y venga una bendición de nuestro Señor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos el compromiso de purificar nuestro corazón. ¿Y de qué manera? Despójate de todo ese ropaje viejo. Despójate de todo ese ropaje viejo contaminado por el mundo. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor a través del mismo apóstol Pablo. Despójate del viejo ropaje y ahora que te has despojado del viejo ropaje, ahora vístete del nuevo ropaje a imagen de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Si en el tiempo de la ley estuvo establecida para que aquellos que la transgredían se hacían acreedores al pecado y a la muerte, con nuestro Señor Jesucristo no es. Él lo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para vivir en santidad, no para seguir pecando. ¿Sí? Y sin santidad nadie verá su rostro. Nosotros tenemos que ir entendiendo y comprendiendo cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor. ¿Sí? Así de que cada quien tiene que ir tomando sus decisiones. ¿Sí? Porque aquí es de decisiones, aquí es de violentos, aquí es de hombres de carácter. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo tiene que tener carácter, mi amado. ¿Sí? No todo hay. ¿De qué hay, hermanitos, sin decisión? No, hombre, mi amado. Aquí seguido tenemos que tomar decisiones. Mientras estemos en este mundo, tenemos que ir tomando decisiones. No podemos seguir en el estado en el cual estamos. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Y para ir avanzando y creciendo, tenemos que tomar decisiones, pidiéndole dirección al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que nos va a enseñar. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. Si nosotros no nos alejamos del pecado, estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos en los cuales nos está hablando nuestro Señor, repentinamente, paulatinamente van a llegar a nuestras vidas. O en otras palabras, ya en muchos están, porque muchos están enfermos y paulatinamente están siendo destruidos. Su cuerpo se va deteriorando
Porque el final de todas las cosas, Satanás es matar a toda la humanidad. ¿Sí? Él vino a matar, a uno los mata, a otro le está robando la vida, a otro le está robando las finanzas, a otro le está robando la paz. Están todos estresados, todos nerviosos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Por qué? Porque viven como sus ojos lo conciben. ¿Sí? Nosotros debemos de depositar nuestro todo en las manos de nuestro Señor. Y Él es nuestro admirable consejero, Él es nuestro príncipe de paz. Él no permitirá que todos esos tiempos difíciles y peligrosos lleguen a nuestra casa. ¿Sí? Él nos va a guardar y nos va a cuidar, Él nos va a proteger porque nos ama, mi amado. Él es nuestro guerrero, Jehová, nuestro guerrero. Porque es su palabra, mío es la batalla, mío es la venganza. Y a Él es el que tenemos que confiar. Porque al que cree, todo le es posible. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 vamos a comenzar. Para que esos tiempos peligrosos no lleguen sobre los que realmente estamos honrando a Dios y tenemos temor de nuestro Dios, tenemos que tener este hábito. Tenemos que establecer este altar en nuestra casa, no solamente aquí cuando venimos, no, en nuestro lugar secreto, que es de día, es de tarde y es de noche, porque aquí venimos día nada más, pero nuestra verdadera relación y comunión con nuestro Señor es en nuestro hogar. Dice el versículo 1, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. ¿Qué es lo que produce la oración? Que Dios cambie el corazón de las personas. ¿Sí? Porque nuestro Señor es el que produce el querer como el hacer. Y Pablo lo entendió muy bien, porque también era un hombre humano, pero era un hombre sobrenatural, porque había poder, porque tenía su Santo Espíritu de nuestro Rey. Y cuando nosotros tenemos su Santo, también debe de haber poder en nuestras vidas, para poder atar y desatar en el nombre de Jesús, para poder declarar su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Y de esa manera vamos a ir avanzando, mi amado. Él le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Oren. ¿Por quién? Por nosotros. También necesitamos de su oración, pero la oración que nace de un corazón puro, no un corazón corrompido, porque de un corazón corrompido sus oraciones no llegan al trono de la gracia. ¿Sí? Veamos que en Santiago está el corazón puro, mi amado. ¿Sí? La pureza y la santidad. Y Pablo entendió también que él necesitaba que la iglesia orara por él, porque él tenía que ir a otros lugares a predicar, a enseñar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? Nosotros tenemos que tener esa relación, esa comunión, para que esos tiempos peligrosos no vengan ni lleguen a nuestra casa, a nuestra descendencia, a nuestra parentela, a nuestro trabajo. No, mi amado, nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que están viendo los personas con sus ojos naturales. No, nosotros debemos de ver con nuestros ojos espirituales lo que Él nos está enseñando. Dice el 2, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Fíjense lo que está hablando la palabra de nuestro Señor. Si nosotros no oramos, donde quiera hay personas perversas, malvadas. Donde quiera, mi hermano. En cada rincón de cada colonia, en cada ciudad, en cada nación. De ese tipo de gentes parecen hormigas. De donde quiera salen. Y si nosotros no nos ponemos en la brecha, esos tiempos peligrosos lo van a alcanzar. ¿Sí? No le quiera jugar al cristiano, no. Guarde su vida, guarde su corazón para su Dios.
no ande en el libertinaje ni en el mundo. ¿Sí? Tenemos que guardar lo que no es nuestro, nosotros le permitimos que Él tomara el compromiso. Este cuerpo no es mío, es de nuestro Dios, no sé el tuyo de quién es. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces este tipo de personas de las cuales Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, no tenían una relación, no tenían una comunión. Ese tipo de personas tenían una religión. Y tenemos que tener cuidado con esas personas. ¿Sí? Porque aquí nos habla que dice que son perversas y malvadas. Todo aquel que no conoce la verdad, todo aquel que no tiene a Jesús, es una persona peligrosa, mi amado. Y puede ser que la tenga a su lado y el día de mañana la esté robando. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener una relación y una comunión. Porque si usted no establece una relación y una comunión, el día de mañana usted va a pagar las consecuencias de no obedecer la palabra de nuestro Señor. Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y la fe no solamente viene por el oír. Yo lo escucho, yo me pongo a estar escudriñando su palabra. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que cimentar mi casa en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Vengan aflicciones, vengan pruebas, vengan lo que venga, mira, mi casa se va a permanecer en el nombre de Jesús, bien establecida. ¿Sí? Que si hay pruebas, claro que si hay pruebas, pero aún en medio de la prueba, Él nos da la salida y nos da la victoria. ¿Sí? Porque una iglesia sin pruebas es una iglesia sin crecimiento. Tenemos pruebas, tenemos aflicciones, pero cada una de esas cosas, nuestro Dios las permite para que nosotros vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret, mi amado. Y dice el 3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esos tiempos peligrosos no hay problema, mi amado. Porque nuestro Señor nos va a fortalecer. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos una relación y una comunión. ¿Sí? Nuestra alma va a estar plena, va a estar llena de su plenitud. Y cuando estemos llenos de su plenitud, vamos a estar fuertes y robustos. Y no solamente eso, dice su palabra, que Él nos protegerá del maligno. Veamos la palabra, mi amado. Qué glorioso es nuestro Rey. Cuando nosotros vamos aprendiendo de lo que Él nos va enseñando, ¿qué nos puede hacer el mundo, mi amado? A fin mundo, y todo lo que hay en el mundo, tarde o temprano se va a terminar. ¿Sí? Pero su palabra va a permanecer, porque es nuestro Dios mismo que está hablando a través de su palabra. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión con quién queremos caminar. Si queremos avanzar, solamente a nuestro Dios. Si queremos que Él nos proteja de estos tiempos peligrosos, de estos tiempos difíciles, de estos tiempos de pandemia, de virus y de lo que hay, aquí está nuestro Dios. ¿Sí? Porque ningún padre va a desamparar a su hijo, óigalo, escúchelo bien, a su hijo. ¿Sí? Porque en Romanos 8:14 nos enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Por eso estoy hablando de los hijos. No estoy hablando de todos los que están aquí sentados, no. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
Por eso es fundamental poder discernir, examinar nuestro diario vivir. ¿Qué estamos haciendo? Si realmente es grato delante de nuestro Señor. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Tienes que tener cuidado. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Como necio o como sabio? Si estás viviendo como sabio, estás viviendo como le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Si estás viviendo como necio, le estás agradando al príncipe de este mundo. ¿Sí? Porque Él no es Rey de Reyes ni Señor de Señores, no. Él es el príncipe de este mundo, el que está gobernando el mundo entero. Pero si tú tienes la sabiduría, tú sabes de qué manera vivir. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando, cómo estamos caminando. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo tenía tanto la revelación de la palabra que decía que nosotros como iglesia tenemos que brillar como el firmamento en medio de una generación torcida y depravada que es el mundo entero, mi amado. Pero ¿realmente lo estamos viviendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O nada más estamos a tientas? Dice el 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No dice fueron, son. ¿Sí? Hoy es un día más que estamos aquí. Mañana, si Dios nos permite, será otro día más. ¿Y cómo son? ¿Son buenos? Son malos. ¿Para quién? Para todos los que están fuera del plan y del propósito de nuestro Señor. Para nosotros van a ser de bendición, porque nosotros vamos a ser testimonio de lo que nuestro Dios está haciendo en medio de la circunstancia, en medio del mundo entero. ¿Sí? De lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? A través de nuestro testimonio, nuestro Señor es el que es glorificado y exaltado. Porque todo es visible. Lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de sus hijos, todo es visible, mi amado. Por lo tanto, tenemos que aprovechar cada momento, porque los días son malos. Y un día malo es un día peligroso, un día malo es un día difícil. Con Él todo es fácil. ¿Sí? Porque todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Esos tiempos difíciles y peligrosos le van a llegar a todos aquellos que están dormidos, que están dentro de la iglesia, mi amado. ¿Sí? Y cada quien tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Y el 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Está diciendo, no seas insensato, entiende. ¿Sí? Sé sabio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué te está yendo mal? Porque eres una persona insensata, una persona terca, una persona llena de ideología humana de este mundo, no de la sabiduría de Dios. Esa es la causa por la cual te está yendo mal, mi amado. Porque si tú no entiendes cuál es la voluntad de nuestro Señor, no entiendes nada. No has entendido cuál es el plan y el propósito por el cual estás sentado aquí.
Sigues viviendo como el mundo vive. ¿Sí? Y esos tiempos peligrosos te van a llegar tarde o temprano. ¿Sí? Porque estás fuera de la cobertura de nuestro Señor. ¿Sí? Si tú no obedeces sus mandamientos, estatutos y decretos, no creas que porque estás aquí dentro de la iglesia ya eres un cristiano, eres un hijo de Dios. No seas de ese tipo de pensamiento, mi amado. Si estamos haciendo lo correcto, caminando en su verdad y en su voluntad, podemos pedir lo que queramos. ¿Sí? Porque sabemos que lo que pedimos es para bendecir y para bendición de nuestra casa, no para andar en el libertinaje. ¿Quién es el que sabe la voluntad de nuestro Señor? ¿Quién conoce la voluntad de nuestro Señor? Nuestro Dios no es malo. Nuestro Dios es un Dios generoso. Él es el Dios de la abundancia, ¿sí? Que multiplica al 100 por 1. Cada quien se debe de examinar su vida como familia, como persona. Si realmente nuestro Señor está bendiciendo su granero, está bendiciendo su negocio, está bendiciendo su empresa. No que esté robando, mi amado, no. Que Dios vaya llevando su bendición a su lugar de bendición, que es su trabajo. No que usted anda ahí todo confundido buscando a ver dónde le van a dar mejor precio. No, que Dios le lleve a la persona correcta para que bendiga su vida, su negocio, su empresa. Y de esa manera sabremos que es nuestro Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros. Porque si tú eres que andas buscando como una persona toda confundida en un lugar y en otro, no es Dios, es tu naturaleza. Deja que Dios empiece a trabajar a tu favor y vas a ver la diferencia. No necesitamos la protección del ser humano. A nosotros no nos importa el ser humano. Necesitamos su protección angelical. Un vallado de ángeles en nuestro trabajo para que nos cuiden cada paso que demos, para que nuestro pie no tropiece con piedra. ¿Sí? Y que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Él nos hizo más que vencedores, no nos hizo perdedores. Si estás perdiendo la batalla, examina tu vida. Y así vas a poder encontrar la respuesta a tu vida que estás viviendo y llevando. Vayamos al Salmo 91, en el cual vamos a ir terminando. Vamos a comenzar del versículo 1. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué acontece si yo habito a la sombra del Altísimo? ¿O qué es lo que acontece si yo moro en su presencia? O sea, Él es el que me va a guardar. Él es el que me va a respaldar. Y estos tiempos peligrosos nada nos van a hacer, mi amado. O sea, nos hacemos que nuestro Dios nos proteja. Si nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos está enseñando y estamos practicando cada una de las cosas que Él nos está demandando, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a guiar, Él nos va a alumbrar. Cada paso que demos, Él lo va a conducir. ¿Sí? Y Él nos va a evitar del peligro. Dice el versículo 2: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Si yo quiero habitar en su presencia, si yo quiero habitar en su morada celestial, yo tengo que decirle, porque yo soy el que necesito. ¿Sí? Tú eres el Señor dueño de todo, lo visible y lo invisible.
Yo tengo que reconocer, mi amado, que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y que si estamos aquí es por su gracia, su amor y su misericordia. Y que tenemos un plan y un propósito que cumplir en sus manos. Si no estamos en sus manos, no tenemos plan ni propósito que cumplir. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. En Él me refugio. Él es mi protector. Y Él es mi guerrero. Y Él conoce mis enemigos por nombre y por apellido. ¿Sí? Y yo le tengo que decir, Señor, confúndelos en el nombre que es sobre todo nombre. Sácalos fuera de mi entorno, Padre. ¿Sí? Que todas esas personas malas, peligrosas, sácalas fuera de mi entorno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, porque al que pide se le da. Y yo tengo que empezar a declarar la palabra, mi amado, porque la palabra es viva, está viva. La palabra es la espada del Espíritu Santo, con la cual vamos a vencer todo designio y toda artimaña de Satanás. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Una fortaleza son construcciones de 10 metros de altura, mi amado. O sea, ¿quién va a escalar una barda de unos 10 metros? Pero no vamos a tener una fortaleza material, vamos a tener una fortaleza espiritual, pero para que usted lo vaya entendiendo, ¿sí? Porque lo espiritual es más poderoso que lo material, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a tener esa seguridad y esa certeza de que Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra vosotros? El problema es que no tenemos fe, y no tenemos fe porque no tenemos una relación y una comunión. Nosotros somos los de la necesidad. Y yo le digo, Señor, tú eres mi pastor, guíame por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y si Él me guía por senda de justicia, por amor de tu nombre, nada me faltará, mi amado. ¿Sí? Dice el 3, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Estos tiempos peligrosos vienen cargados de virus, de plagas, de bacterias, de infecciones. ¿Y solo quién? Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores me va a librar del lazo del cazador. ¿Sí? Solamente en su presencia hay plenitud de gozo, mi amado. ¿Sí? No hay tristeza, mi amado. ¿Sí? Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y debe de haber un amor genuino en la vida de cada uno de nosotros. Confiando en fe. ¿Sí? Porque sin fe no puedes mover montañas. Nosotros debemos de concebir su palabra y debemos de creer las cosas que no son como si fuesen. Y eso es la fe que hay debe de haber en cada uno de su pueblo, en cada uno de sus hijos. Yo no hablo de todos, de sus hijos, porque su palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ocúpate de que seas de los escogidos. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador, dice, solo Él. ¿Pero cuándo? Cuando habitas al abrigo del Altísimo. Si tú no habitas, si tú no te sometes en sujeción, mi amado, no esperes la protección. ¿Sí? ¿Quieres que Él te libre de estos tiempos peligrosos y de los que vendrán? Presente, futuro. Él te va a cuidar, Él te va a proteger y Él te va a llevar a donde Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de sus hijos. No de toda su iglesia, mi amado. De cada uno de sus hijos. Dice el 4, pues te cubrirá con sus plumas
y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Fíjense nada más de qué manera nos habla nuestro Señor. Pues Él te cubrirá. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, Él te va a cubrir. Con sus plumas y bajo sus alas hallarás un refugio. Por eso el rey David decía, en paz me dormiré y así mismo despertaré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. Y tenemos que estar confiados, no importa la circunstancia. Mayor es nuestro Dios que la circunstancia, mayor es nuestro Dios que el virus. ¿Cómo está viviendo la iglesia? Satanás la tiene atemorizada, paralizada, que todos traen una venda, traen un bozal aquí en la boca. ¿Dónde está tu fe, mi amado? ¿De qué me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? Si tú dices que Jesucristo es tu pastor, ¿cómo te va a alimentar el pastor si traes el bozal en la boca? Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. O sea, la verdad debe estar de continuo, porque conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso nos enseña en el Evangelio de San Juan 8:32 y en el 36 que nos dice, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Ahí vamos a encontrar la respuesta si realmente nosotros somos libres a toda artimaña y a toda atadura de Satanás. ¿Sí? Si nosotros practicamos la verdad y vivimos en su verdad y estamos llenos de su verdad, de su presencia, de su amor, de su gozo, no hay nada, mi amado, que pueda llegar a nuestras vidas. Porque Él es el único que nos va a cuidar, Él es el único que nos va a proteger. ¿Sí? Y no hay cosa que que alguien pueda hacer en contra de nosotros. ¿Sí? Dios es el que produce el querer como el hacer, aún hasta el malo. Él te dice, no lo toques, ¿sí? Pasa desapercibido. Así que nosotros tenemos que ir entendiendo su palabra, porque estos tiempos peligrosos ya están. ¿Sí? Ya están. Y si nosotros como iglesia no lo vamos concibiendo, ¿cómo va a terminar la iglesia? Con un puñado, no con millones, no con multitudes, con pocos. ¿Qué prefieres? ¿Estar un tiempo en el libertinaje y estar una vida eterna en el lago de fuego? ¿O estar 10, 15, 20, 30 años metido y sumergido en su presencia y vivir una vida eterna en Cristo Jesús? Cada quien tiene que tomar sus decisiones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.